Vamos a hablar acerca de la vivienda en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a Eugenio Arriaga de la Escuela Superior de Arquitectura. Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido. Begoña, mucho gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Eugenio, hemos escuchado hablar acerca de repoblar el centro histórico de la capital de Jalisco, pero tenemos que hablar también acerca de la historia para poder entender por qué es importante hablar de repoblar y más que hablar de repoblar, repoblarlo. Así ¿no? es. Sí, yo creo que es uno de los proyectos más interesantes que está llevando a cabo esta administración en beneficio no solo de Guadalajara, sino del área metropolitana de Guadalajara. Yo creo que podríamos iniciar por comentar con el auditorio que tenemos un grave problema en el área metropolitana de Guadalajara y tiene que ver con que se ha expandido nuestro territorio, es decir, de los 80s a la fecha se ha triplicado la extensión de la mancha urbana, cuando la población apenas sí se ha duplicado. Y esto genera muchos problemas. Ahora bien, el crecimiento por municipios ha sido muy diferente. Mientras que Tlajomulco de Zúñiga, por poner un ejemplo, pasó de 100,000 habitantes a prácticamente 550,000 habitantes en los últimos años, Guadalajara en el mismo periodo ha perdido alrededor de 200,000 habitantes. Tenemos otro problema que tiene que ver con el crecimiento de la vivienda habitada. Los municipios de la periferia del área metropolitana, Tlajomulco de nueva cuenta destaca, al igual que Ixtlahuacán, tienen un crecimiento de vivienda nueva de alrededor del 17 y el 15%. En Guadalajara este índice es negativo, es decir, ha crecido negativamente o ha decrecido el crecimiento de la vivienda habitada. Y además, para concluir con esta serie de problemas, tenemos un problema muy grave de vivienda deshabitada en el país. Se estima que en el país hay alrededor de 5 millones de viviendas desocupadas. Brutal. Sí. Y municipios como Tlajomulco de Zúñiga también tiene problemas graves, alrededor de 70,000 viviendas desocupadas, cerca del 35% del parque total de vivienda. Guadalajara tiene menos, pero igual es un problema importante. Alrededor de 40,000 viviendas no ocupadas, que debe de andar alrededor del 10% del parque de habitación en el municipio. Y esto nos genera problemas de inseguridad, problemas de ocupación de tu vivienda y que luego te la renten, te la vendan. ¿Quién habita ahí? O sea, genera mucha problemática este tipo de viviendas y son diferentes motivos por los cuales están vacías, ¿no? O olvidadas. Así es. En general, todo este modelo de desarrollo urbano, de expansión con bajo crecimiento poblacional, que en un estudio nacional deja a Guadalajara como la segunda ciudad del país con mayor crecimiento y extensión de territorio y menor crecimiento de población, tiene muchos problemas. Los más obvios, digamos, tiene que ver con que cada vez más tenemos traslados más largos. Y el tener traslados más largos implica que utilicemos mayor combustible, que tengamos mayor tráfico, que la velocidad promedio en la ciudad baje. Y esto obviamente contribuye a que contaminemos el aire, a que perdamos más tiempo y tengamos menor tiempo para convivir con nuestras familias. Particularmente esto afecta más a los grupos más pobres. Las personas que viven en Tlajomulco pagan, digamos, el costo de tener este viaje al trabajo más largo y tener menor tiempo para pasar con su familia. Pero además hay, digamos, consecuencias económicas, las horas que perdemos en el tráfico. Ay, sí, qué cansado. Lo que, digamos, nos cuesta el transporte cuando tenemos que tomar 2 o 3 camiones. O Y si tienes una línea de camión cercana, porque nos vamos a Tlajomulco. Porque volvemos al caso, en los municipios de la periferia hay menor frecuencia del transporte público en el caso que haya rutas que te lleven al destino que te interesa, ¿no? Sí, o los ciudadanos que nos estén escuchando y que habiten en estas periferias lo padecen todos los días. Todos los días tienen menor oferta, por ejemplo, de transporte, de empleo. Es decir, tú vives en Tlajomulco, a diferencia, pensemos, de Guadalajara, y el acceso que tienes a los satisfactores que quieres, desde visitar a tu familia o a tus amigos o ir al cine, o para satisfacer las actividades que tienes, como por ejemplo ir a trabajar, o ir al médico, o ir a la escuela,
tienes menos alternativas. Entonces, es otro de los elementos por los que hace todo el sentido esta política de repoblar el centro de Guadalajara, en donde, dicho sea de paso, tenemos una accesibilidad a servicios. Hace un momento estaba la compañera de Mercados, de ¿no? Zapopan. Eso es fabuloso, como en los centros históricos, en las zonas centrales, tenemos una infinidad de mercados, de tiendas, de escuelas, hospitales, todo tipo de servicios, pero también de empleos. Y también, hay que decirlo, de alternativas de entretenimiento, que incluso al estar muy cerca de casa, evitan que utilicemos el automóvil. Claro. Es decir, el vivir cerca de estos servicios nos permite que nos transportemos a ellos caminando, en bicicleta o en transporte público. ¿Es viable actualmente repoblar el centro de Guadalajara? Y te hago esta pregunta porque dices, 200,000 personas salieron de Guadalajara, 400,000 se fueron a vivir a Tlajomulco. Y me preguntaba en este sentido de si es viable por la diferente cantidad de servicios que ya nos estás describiendo, porque yo por otro lado veo que, sobre todo hacia el sur, entonces ya hay otro tipo de servicios, porque ya hay centros comerciales, ya hay farmacias, ya hay hospitales, ya hay escuelas. Es decir, se hizo como un ir y venir, a lo mejor tardío. Sí. Muy tardío. Sí, por supuesto. Si tú ves el sur de la ciudad, por ejemplo, podríamos hablar prácticamente de otra ciudad. Sí. De escuelas, centros comerciales, una serie de servicios se han trasladado al sur de la ciudad. Valdría mucho la pena que nosotros cuantificáramos lo que como sociedad nos ha costado el que tengamos menor población en Guadalajara y por tanto infraestructura ociosa. Las escuelas que antes tenían 30 alumnos por grupo en grados de primaria, a lo mejor tenemos zonas y barrios en donde tienen 10 o 12, ¿no? Lo mismo con el tema de servicios como el alumbrado o el pavimento, que de alguna forma se le tiene que dar el mantenimiento, ahora están atendiendo a menos personas. Por tanto, si nosotros cuantificamos esto, yo creo que hace mucho sentido el continuar con el esfuerzo que se está llevando a cabo en la actualidad por elevar la densidad y elevar sobre todo la oferta de vivienda en el centro. Claro, hay retos alrededor de... ¿Cuáles son estos retos? Porque a veces es que es carísimo, Eugenio, irme a vivir al centro. Por ejemplo, Guadalajara, desafortunadamente, en los últimos 2 años, en promedio ha elevado 11% cada año el valor de la vivienda en nuestro municipio. Hay una tendencia en el país a que los ingresos se reduzcan. Lo que hace 10 años ganaba un profesionista, desafortunadamente el promedio ha ido a la baja, o alguien con un posgrado ha pasado alrededor de 24,000 pesos que ganaban hace alrededor de 10 años a alrededor de 15,000 pesos en la actualidad. Entonces se cruzan estas gráficas. Por un lado aumenta el valor de la vivienda, por otro lado disminuyen nuestros ingresos. De alguna forma eso explica el que hayamos perdido población, porque de hecho hay un estudio nacional que nos dice que el 19% de la población nos menciona que no puede acceder a una vivienda central, porque eso implicaría que no completara el gasto de manutención de su familia. El 19%. El 19%, lo cual es bastante alto. Sí. Ahora bien, esta problemática ha permitido que, por ejemplo, el ayuntamiento tiene ahora un programa que tiene como propósito central elevar la población y la oferta de vivienda en el centro, en donde se está trabajando una oferta de vivienda de alrededor de 500,000 pesos, lo cual es una política radical que va a permitir que un alto porcentaje de la población viva en Guadalajara. Otro tema que a mí me gusta mencionar cuando hablamos de alternativas para volver viable el repoblamiento del centro de Guadalajara es la vivienda en renta. De repente tenemos la sensación de que todos tenemos que ser dueños de nuestra casa. No necesariamente. Hay, por ejemplo, los países de la Unión Europea tienen alrededor de un 30% de la vivienda en alquiler, pero hay ciudades como Berlín que tienen un 90% de la vivienda en alquiler. La inmensa mayoría de estos habitantes de un país de primer mundo... Y el tamaño de las viviendas, además. Renta su casa. Chiquitas. Entonces, no es problema. Peor aún,
o mejor aún de alguna forma. En Guadalajara, en los 60s, arriba del 70% de la vivienda era en renta. Hoy tenemos un 33% en nuestra ciudad de personas que rentan su vivienda, aunque desde el 2000 se ha recuperado y yo creo que la tendencia va hacia elevar este porcentaje de vivienda en renta. ¿Qué va a permitir esto en Guadalajara? Es decir, por un lado la oferta de vivienda de 500,000 pesos y por otro lado esta tendencia que está volviendo viable el rentar la vivienda, va a permitir que personas de bajos ingresos, que hoy no tienen sino la alternativa de vivir en la periferia de la ciudad, regrese a nuestra ciudad y se pueda beneficiar de todos los servicios y el acceso que tiene cerca de su vivienda, incluso de la movilidad no motorizada, la infraestructura de ciclovías que tiene el municipio de Guadalajara en el área central va a permitir que muchas personas vayan a su trabajo o a la escuela en este modo de transporte sin tener que desembolsar dinero para transporte público o para un automóvil. Claro, es una ciudad que incluso en eso ya es una ciudad distinta hace 5 años. Es ¿no? una ciudad radicalmente distinta en ese sentido. Sin embargo, hay mucha vivienda en el centro de Guadalajara que está desocupada y me voy a estas casonas, Eugenio, que se están cayendo y que no hay familia que pueda mantener esa casa y que nomás están esperando, ¡pum!, que se caiga con la primer lluvia porque no puedo mantenerlo, porque mis abuelos y bisabuelos sí tuvieron, pero pues ahorita ya no tenemos para mantener eso. Que además no es viable mantener una casona como las que te refieres. Simplemente los cambios sociales y demográficos de nuestra generación son completamente distintos a los de generaciones previas. Es decir, hoy el promedio de hijos que tiene, digamos, una pareja está rondando los 2, pero la tendencia es a que sea inferior, que sea 1.3% el número de hijos por familia. Las mujeres, por fortuna, ahora son más independientes, pueden vivir solas, acceden al mercado de trabajo, hay más divorcios, digamos que hay más hogares de una sola persona o de personas de la tercera edad, cada vez vivimos más, ¿no? Sí. Eso vinculado al tema de la vivienda en alquiler y a la política de repoblamiento del Ayuntamiento de Guadalajara, creo que va a permitir, como ya ha venido sucediendo, que estas casonas se puedan de alguna forma subdividir y que permitan en una casa, digamos, de 10 habitaciones en el centro histórico, que tengamos quizá la posibilidad de tener 8 pequeños departamentos o estudios que a su vez eleven la posibilidad de poblar el centro. Exacto, incentivos para poder hacer esto, pero luego también ahí entra el INA, el INBA, que sí son patrimoniales, es correcto. Se puede, no se puede, hasta dónde puedes mover o modificar la propiedad. Sí, yo creo que es un tema muy importante y yo creo que lo primero que tenemos que mencionar es que este patrimonio arquitectónico e histórico nos beneficia a los tapatíos, es un activo importantísimo, ¿no? Por otro lado, lo peor que podemos hacer con nuestro patrimonio es, como bien mencionas tú, mantenerlo desocupado, que sin mantenimiento, porque ningún dueño va a tener incentivos para mantener una casa que no está ocupando. Sí. Y en ese sentido, yo lo que puedo observar es que las autoridades, tanto del INA como de la Secretaría de Cultura, son muy sensibles. Uno, así, respetar nuestro patrimonio, que es de todos, por supuesto, pero en ese contexto hay cierta flexibilidad que permite el reacondicionamiento para poder redesarrollar la ciudad desde el centro, en donde prácticamente todos salimos ganando, porque déjame decirte que a todos nosotros nos afecta este crecimiento expansivo de la ciudad, porque con nuestros impuestos es con lo que se construye la clínica de salud, la escuela y de alguna forma son servicios que si pudiéramos vivir en el centro histórico, ya tenemos prácticamente cerca de casa. Y los servicios ambientales que nos estamos acabando, digamos, alrededor Bosque La Primavera, Zapopan, como ex Villa Maicera, todos esos pastizales se convirtieron en viviendas. Claro, Guadalajara ya no puede crecer porque su territorio prácticamente está acotado y tiene los límites del resto de municipios metropolitanos. Pero pensemos en Zapopan, pensemos en Tlajumulco de Zúñiga, que tienen de alguna forma más baja densidad porque su territorio es tremendo. Si nosotros continuamos con esta tendencia de
construir vivienda nueva de interés social en la periferia de nuestra metrópoli. Vamos a perder nuestros bosques que nos brindan servicios ambientales, como bien mencionas, ejemplo, digamos, el bosque de la primavera, pero también vamos a comenzar a sustituir el suelo agrícola en el cual pensemos en Zapopan, la ciudad maicera, habrá que ver qué tanto le queda a este municipio de esta actividad, y lo vamos a cambiar por vivienda de baja calidad que además no tiene acceso a los satisfactores que demanda una población, además de bajos ingresos, ¿no? Ese es el reto, como bien comentas, sobre todo para que repoblar el centro de Guadalajara, con qué tipo de vivienda y que no sea pues carísimo, que luego resulta contraproducente y luego gentrificación y todos estos temas. Sí, es el gran reto. Yo creo que el tema es, digamos, redensificar el centro de Guadalajara con la mayor diversidad de vivienda. Vivienda vertical. Habrá personas que quieran recuperar una de estas mansiones preciosas y qué bueno que lo hagan y vayan a habitar ahí, porque esto nos va a dar una mezcla social. Personas jóvenes, personas de la tercera edad, familias con 3 hijos, solteros, los famosos hogares de roomies, en donde se junta un grupo de profesionistas o estudiantes y comparten una casa. Creo que esa diversidad, y podemos vincularlo a un tema súper interesante, tiene que ver con que elevar esta mezcla social nos ayuda a tener una mayor cohesión social. La desigualdad que se expresa en el territorio es origen de muchos problemas relacionados con la violencia, porque somos tan diferentes, dada la desigualdad de ingresos catastrófica que sufre el país, que luego no tenemos muchos puntos en común. Sin embargo, si con estas políticas de redensificación comenzamos a ver que distintos grupos sociales conviven en un mismo territorio, bueno, empezamos a reconocernos de nuevo, a convivir, a elevar nuestra cohesión social y a disminuir los problemas como el de la violencia que aqueja al país. Claro, y de una forma natural, ¿no? De una forma natural, en donde además lo más disfrutable que podemos tener es el estar en un centro histórico diverso, con personas, con actividades, como el de Guadalajara, que además es hermoso, ¿no? Eugenio, muchas gracias por habernos acompañado. Eugenio Arriaga, de la Escuela Superior de Arquitectura. Recuerden las redes sociales de la Escuela Superior de Arquitectura. ESARC, fundamentalmente estamos en Instagram, en Facebook, y ahí nos pueden seguir con muchas actividades que tenemos, conferencias. Por cierto, vamos a tener el jueves último de febrero la presencia de la doctora Catherine, una urbanista francesa de lo más destacado, que viene a dar un taller a nuestros alumnos al ESARC, pero tenemos esta actividad abierta al público. Hay que escucharla. A las 8 de la noche. Perfecto. Eugenio, muchas gracias. Encantado, nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias. Eugenio Arriaga, académico de la Escuela Superior de Arquitectura. Nosotros regresamos con más después de este corte. Estamos en contacto. Ya volvemos.